Hay relaciones en el fútbol que no se explican con lógica, que van más allá del contrato, más allá del resultado, más allá de lo que cualquier análisis táctico puede medir. Relaciones que se rompen en público, que se reconstruyen en silencio y que cuando vuelven a aparecer, aparecen más fuertes y más complicadas que antes. Hay jugadores que necesitan a sus entrenadores más de lo que están dispuestos a admitir, y entrenadores que saben exactamente cuánto poder tienen sobre sus jugadores, aunque finjan que no lo saben. Y hay momentos en los que esa dinámica sale a la superficie sin que nadie la invite. En el peor momento posible, con el torneo más importante del mundo a horas de comenzar. Esta semana, en la concentración francesa, la relación más tensa y más fascinante del fútbol mundial volvió a mostrar su cara más inesperada. Y lo hizo en la semana del debut contra Polonia, cuando Francia no podía permitirse ninguna distracción más. Dale like si crees que la dinámica entre Mbappé y Deschamps es el factor más determinante para el futuro de Francia en este mundial. Suscríbete porque lo que ocurra entre estos dos hombres en los próximos días va a definir no solo el debut de Francia contra Polonia, sino el legado completo de Deschamps como seleccionador y la autoridad real de Mbappé como capitán de los Blues. Cada declaración que salga del campamento francés desde hoy tiene una capa nueva que no existía hace 48 horas. Pero para entender por qué las palabras de Mbappé esta semana son mucho más grandes de lo que parecen en la superficie, hay que entender todo lo que ocurrió entre estos dos hombres antes de que el Mundial empezara. Porque esta historia no nació esta semana. Lleva 2 años construyéndose en silencio. Empezó en octubre de 2024. Un momento que muchos ya olvidaron, pero que según nos cuentan personas muy cercanas al entorno de la selección francesa, nunca dejó de estar presente en la dinámica del grupo. Deschamps convocó a la selección francesa para la Nations League y Mbappé no estaba en la lista. Sin explicación pública, sin comunicado claro. El seleccionador simplemente no lo llamó. Y cuando los periodistas le preguntaron, Deschamps fue escueto. Dijo que la decisión era suya, que no había petición del Real Madrid, que era su elección como entrenador. Mbappé, el capitán de la selección, el jugador más importante de Francia desde hace 5 años, el hombre que ganó el Mundial con 19 años, se quedó fuera de una convocatoria de su selección como si fuera un jugador del montón al que el entrenador puede prescindir sin mayor consecuencia. Según nos informan fuentes cercanas al entorno de Mbappé, la reacción privada del jugador ante esa exclusión fue de una intensidad que los que le vieron no olvidaron fácilmente. No fue indiferencia, fue algo más parecido a la humillación. El tipo de humillación que un jugador de ese nivel no procesa rápido. Y que no perdona completamente aunque el tiempo pase y aunque las cámaras muestren otra cosa. Luego vino la reconciliación de marzo de 2025. Deschamps volvió a convocar a Mbappé. Las cámaras los capturaron juntos en la concentración francesa con gestos que los medios interpretaron como señal de que la crisis había quedado atrás. Pero según nos cuentan personas que estuvieron cerca de ambos en esos días, lo que había entre ellos no era exactamente armonía. Era algo más parecido a una tregua funcional, profesional, necesaria para ambos de cara al Mundial. Deschamps necesitaba a Mbappé para tener opciones reales en el torneo. Mbappé necesitaba a Deschamps para llegar al Mundial en condiciones de liderazgo dentro del grupo. Ninguno de los dos tenía opciones sin el otro. Y esa dependencia mutua, según las mismas fuentes, es exactamente la raíz de la dinámica, que esta semana volvió a explotar de una forma que nadie en el fútbol francés esperaba gestionar en la semana, del debut contra Polonia. Porque lo que dijo Mbappé esta semana no fue un accidente. No fue una declaración improvisada en una entrevista, donde el jugador se fue de la lengua. Fue la expresión pública de algo que lleva meses acumulándose en privado, y que finalmente encontró la salida que estaba buscando. Y después llegó la declaración que lo cambió todo.
La frase que esta semana convirtió una noticia de mercado en algo mucho más grande y más revelador, sobre el estado real de la selección francesa. Los rumores que vinculan a Deschamps con la selección italiana después del Mundial 2026 llevan semanas circulando en los medios europeos. Deschamps termina su ciclo con Francia después del torneo. Conoce el fútbol italiano desde adentro por sus años como jugador y entrenador en la Juventus. Y la Federación Italiana lleva tiempo buscando un nombre de peso que devuelva a la Azzurra al nivel que merece. El rumor tiene base real. Y cuando los periodistas le preguntaron a Mbappé sobre esa posibilidad, el capitán francés dijo algo que ningún jugador de fútbol dice en público sobre su entrenador. Dijo que no quería que Deschamps fuera a Italia. Dijo que sería feo. Dijo, textualmente, que Italia debería buscar un italiano. Y luego añadió la frase que nadie esperaba. Dijo que ya estaba presionando directamente a Deschamps para que no tomara esa decisión. Esas palabras, según nos informan fuentes muy cercanas al periodismo deportivo francés, generaron una reacción inmediata en las redes sociales de toda Europa que mezcló la sorpresa con el análisis político. Porque un jugador que admite públicamente que presiona a su entrenador no está hablando solo de fútbol. Está hablando de poder. De quién manda realmente dentro de una selección. De hasta dónde puede llegar la influencia de una figura como Mbappé cuando decide ejercerla sin filtro y sin importar el momento en el que lo hace. Y el momento en el que lo hizo esta semana no podría haber sido más delicado. Hay algo que hay que decir sobre Kylian Mbappé antes de continuar con el análisis de lo que estas declaraciones significan para Francia en este torneo. En este canal hemos analizado a Mbappé con honestidad durante los últimos 2 años. Hemos señalado el patrón de conflictos que rodea al jugador en cada entorno que habita. Hemos dicho que la primera temporada en el Madrid, sin títulos, no estuvo a la altura de las expectativas que él mismo generó con su llegada. Hemos analizado las tensiones en el vestuario francés que varias fuentes han vinculado a su forma de relacionarse con sus compañeros. Hemos hablado de su vuelo privado a Madrid durante la concentración mundialista la semana pasada. Hemos cuestionado si Mbappé antepone sus intereses personales a los del equipo en los momentos más importantes. Todo eso es verdad y lo seguimos pensando. Pero esta semana hay un ser humano de 27 años que está viviendo algo que muy pocas personas en el mundo han experimentado. La presión de ser el jugador más escrutado del planeta en el torneo más importante de su carrera profesional. Que lleva más de una década siendo el sucesor designado de Zidane en una selección donde el peso de esa herencia nunca baja. Que fue excluido de su propia selección por su propio entrenador hace menos de 2 años. Y que tuvo que procesar esa humillación en silencio mientras el mundo le preguntaba si la relación con Deschamps estaba rota para siempre. Que llegó al Madrid con la promesa de ser el próximo Balón de Oro y terminó la temporada sin ningún título colectivo. Que carga con la expectativa de ser el jugador que lleve a Francia al título en casa y que esta semana, en lugar de estar enfocado únicamente en el debut contra Polonia, tuvo que responder preguntas sobre si su entrenador va a irse a entrenar al rival, histórico de su selección después del torneo. Ese es el contexto real cuando Mbappé dice que se está presionando a Deschamps. No es una declaración de poder caprichosa. Es la expresión de un jugador que no quiere perder lo único que le queda de estable en una relación que costó años reconstruir y que sabe que si Deschamps se va a Italia, algo en la dinámica que tanto trabajo costó reparar, se va a romper definitivamente. El fútbol importa, los títulos importan, pero las personas importan más. Ahora bien, hay algo que no podemos ignorar sobre lo que estas declaraciones de Mbappé significan para él, directamente como capitán y como figura de liderazgo dentro del vestuario francés. El capitán de una selección tiene una responsabilidad muy específica en la semana de un debut mundialista. La responsabilidad de que cada palabra que sale de su boca en público
construya convicción colectiva dentro del grupo. Que cada entrevista, cada rueda de prensa, cada declaración informal refuerce la narrativa de que el equipo está unido, está preparado y está enfocado únicamente en el torneo. Lo que dijo Mbappé esta semana no construye esa narrativa. Construye la narrativa contraria. La narrativa de un capitán que en la semana más importante del año tiene la cabeza en el futuro profesional de su entrenador en lugar de tenerla en Timișoara, el partido contra Polonia. Y eso, según nos informan fuentes muy cercanas al vestuario francés, no pasó desapercibido para los jugadores del grupo que llevan semanas, escuchando que Mbappé es el líder que Francia necesita para ganar este mundial. Ser líder no es solo rendir en el campo, es también controlar lo que dices fuera de él en los momentos donde cada palabra tiene peso. Y esta semana Mbappé no controló eso. Pero hay algo que va mucho más allá del estado de liderazgo de Mbappé dentro del vestuario. Hay una consecuencia institucional de estas declaraciones que la Federación Francesa de Fútbol está gestionando en este momento con una incomodidad que, según nos informan fuentes cercanas a la organización, es considerablemente mayor de lo que los comunicados oficiales sugieren. Porque lo que Mbappé hizo públicamente esta semana fue algo que las federaciones de fútbol de todo el mundo temen más que cualquier derrota deportiva. Un jugador influyendo públicamente sobre las decisiones de carrera de su entrenador, no en privado, no en conversaciones que quedan dentro del vestuario. En una entrevista de televisión con millones de espectadores, la Federación Francesa no puede contradecir a su capitán públicamente, pero tampoco puede permitir que la narrativa de que Mbappé controla las decisiones de la federación se instale en la opinión pública antes del debut. Es una trampa comunicacional que nadie dentro de la organización francesa buscó y que nadie sabe exactamente cómo resolver sin generar más ruido del craver, que ya existe. Y según nos cuentan fuentes cercanas a la prensa francesa que sigue al equipo, las conversaciones entre la directiva de la federación y el entorno de Deschamps en las horas posteriores a las declaraciones de Mbappé fueron largas, incómodas y sin una resolución clara que satisficiera a todas las partes. Ahora bien, hay algo que no podemos ignorar sobre la consecuencia de todo esto para Deschamps como entrenador y como figura pública en los días previos al debut. Deschamps está en una posición que ningún seleccionador quiere ocupar en la semana de un partido de mundial. La posición de alguien sobre quien se está hablando de lo que va a hacer después del torneo mientras el torneo todavía no empezó. Eso distrae. Eso consume energía. Eso genera conversaciones dentro del grupo que deberían estar reservadas para el análisis de Polonia. Y lo que es más delicado todavía, si Deschamps decide públicamente que no va a ir a Italia para responder a la presión de Mbappé, queda como un seleccionador que toma sus decisiones de carrera influenciado por su capitán. Si no lo dice, la especulación continúa durante todo el torneo. No hay salida limpia. Y en ese escenario la única forma de cerrar el debate es ganar. Ganar contra Polonia. Ganar el grupo. Llegar lejos en el torneo. Porque los resultados son el único comunicado que silencia todas las conversaciones paralelas dentro de una concentración mundialista. Pero hay algo que va mucho más allá de Deschamps y de su futuro profesional. La consecuencia más grande e inesperada de todo lo que está ocurriendo esta semana en el campamento francés tiene una dimensión que conecta con algo, que los datos históricos del fútbol respaldan de forma consistente. Hay un patrón documentado en los grandes torneos internacionales de las últimas 3 décadas. Las selecciones que llegan a un mundial con conversaciones públicas sobre el futuro de su entrenador durante el propio torneo rinden, sistemáticamente por debajo de sus posibilidades. No porque el entrenador sea malo, sino porque el grupo pierde el foco colectivo, porque la energía que debería ir hacia el análisis del rival se dispersa en conversaciones sobre el banquillo, sobre el mercado, sobre lo que va a pasar cuando el torneo acabe. Francia tiene la plantilla más cara de la historia del fútbol mundial. Tiene a Mbappé. Tiene a Camavinga,
Tiene jugadores suficientes para ganar este torneo sin ninguna duda. Pero si llega al debut contra Polonia con la mitad de su energía mental en el partido y la otra mitad en todo lo que se está hablando fuera del campo, esa plantilla puede perder contra equipos que no tienen ni la mitad de su calidad individual. Y esa posibilidad es exactamente la que ningún aficionado francés quiere contemplar, pero que esta semana se volvió más real de lo que era antes de Wunna, que Mbappé abriera la boca frente a los micrófonos. El fútbol moderno ha creado una paradoja que no existía en la misma forma hace 20 años. Ha creado jugadores tan poderosos mediáticamente que sus declaraciones tienen consecuencias institucionales que antes estaban reservadas para los presidentes de federación o para los directores deportivos. Cuando Mbappé habla, no habla solo como jugador, habla como marca global, como figura política dentro del fútbol europeo, como el jugador más influyente de su generación en términos de impacto mediático. Y esa influencia tiene un precio que esta semana se hizo visible de una forma muy clara. El precio es que todo lo que dice se convierte en noticia, en debate, en conversación que distrae del único objetivo que debería importar en este momento: ganar el mundial. Mbappé lo sabe, Deschamps lo sabe, la federación lo sabe, y sin embargo la rueda sigue girando, porque en el fútbol moderno la rueda mediática no tiene freno, y los jugadores más grandes son al mismo tiempo los que más la alimentan y los que más sufren cuando gira en su contra. Esa es la contradicción más profunda del fútbol de esta era, y Mbappé la encarna mejor que nadie. Dicho esto, las consecuencias deportivas son reales y hay que analizarlas, porque es lo que este canal hace. Francia debuta contra Polonia con una de las plantillas más talentosas que han pisado un mundial en décadas. Si Mbappé rinde al nivel que su carrera promete, si Deschamps gestiona el partido con la inteligencia táctica que lo ha llevado a donde está, si el grupo responde como unidad a pesar de todo lo que se ha hablado esta semana fuera del campo, Francia tiene capacidad para ganar este torneo. Pero si el debut contra Polonia llega con el peso de todas las conversaciones que se generaron esta semana, con la pregunta sobre quién manda realmente dentro de la selección flotando en el ambiente del vestuario, con Deschamps gestionando su propio futuro al mismo tiempo que gestiona el debut mundialista, entonces lo que parecía el favorito más claro del torneo puede transformarse en el caso de estudio más doloroso de lo que ocurre cuando el talento no alcanza porque el entorno lo consume antes de que el torneo termine. Esa decisión ya no es solo de Mbappé, es de Deschamps. Es del grupo entero, es de cada jugador que esta semana leyó lo que leyó y tiene que decidir si lo deja fuera del campo o si lo lleva con él. Esa decisión es de ellos. Nadie puede tomarla por ellos. Hay relaciones en el fútbol que no se explican con lógica, que van más allá del contrato, más allá del resultado. Esta semana, en la concentración francesa, la relación más tensa y más fascinante del fútbol mundial volvió a mostrar su cara más inesperada, en el peor momento posible, con Polonia esperando y con el mundo mirando. Dale like si crees que la dinámica entre Mbappé y Deschamps es el factor más determinante para el futuro de Francia en este mundial. Suscríbete, porque lo que ocurra entre estos dos hombres en los próximos va a definir no solo el debut de Francia contra Polonia, sino el legado completo de Deschamps como seleccionador y la autoridad real de Mbappé como capitán de los Blues. El debut de Francia contra Polonia es hoy. Este canal va a estar aquí para contarlo todo en tiempo real. 3 preguntas para los comentarios. 1. ¿Puede Francia ganar el mundial con esta dinámica interna? 2. ¿Tiene razón Mbappé en presionar a Deschamps para que no vaya a Italia? 3. ¿Quién manda realmente en la selección francesa, Mbappé o Deschamps? El debate empieza ahora.